Hoy vamos a hablar o vamos a declarar la proyección profética para el año 2023. ¿Cómo se llama hoy? Proyección profética para el año 2023. Amén. O sea, le voy a declarar lo que el Señor me habló antes de que entre el año 23 para que sea profecía. Amén. Pero antes vamos a hablar un poquito acerca de algo que es importante. Vuelva a ver a su hermano, sonríale y dígale: hay una palabra en el idioma hebreo que habla de la función de la profecía en la iglesia. Amén. Esa palabra es la palabra shamar. Diga shamar. Y vamos a la escritura en el libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 13. Amén. Y por un profeta el Señor sacó a Israel de Egipto, y por un profeta fue preservado. Amén. Diga, cuando Moisés fue a Egipto, él fue como el instrumento de la guerra de dioses. Él iba a destronar las 9 deidades que adoraban los egipcios. Amén. Pero cuando salen de Egipto, Dios se revela a Moisés otra vez y le entrega la palabra. Diga la palabra. Y él comienza a enseñar la palabra al pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Y cuando la palabra era enseñada, era profetizada, era proclamada, diga, la palabra producía protección sobre el pueblo de Israel. Amén. Entonces, qué importante entender que Dios no cambia. Diga, Dios no cambia. Diga, su palabra sigue siendo poderosa cuando es genuina palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios da palabra profética a través de profetas, diga profetizas, cuando la palabra es genuina, hace exactamente lo mismo. Amén. Diga, la palabra preserva al pueblo. Preservar significa en el hebreo evitar el daño, el peligro o la maldad. También significa proteger y salvar. Amén. ¿Cuándo fue que Moisés se enfrentó, por decirlo así, a Dios? Diga, en el capítulo, diga, en Números, Moisés tuvo que hacer una intercesión por el pueblo de Israel. Amén. Y dice la Biblia que Moisés dijo en el versículo 19: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como los has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová le respondió: yo lo voy a perdonar de acuerdo, diga, de acuerdo a tu dicho. Amén. La palabra preservar
es la palabra hebrea shamar, que también significa proteger. Diga, proteger, como poner un cerco con espinas para guardar, para vigilar y tener cuidado. Entonces, qué tremendo, diga, qué tremendo. Porque cuando una palabra sale de la boca de Dios, tiene el poder profético del shamar. Es como que te pongan una cubierta de espinas alrededor tuyo, donde tú no vas a ser espinado, pero el que se acerque sí. Amén. Y es importante entender esto. Amén. Porque esta palabra enfatiza un elemento de protección que los genuinos profetas de Dios poseen cuando declaran la palabra. Esto no es de que quiero una palabrita, deme una palabrita, fulanito, y fulanito le dice un versiculito ahí, todos contentos en el kindergarten espiritual. No, esto es declarar lo que el Eterno ya decretó. La profecía en los cielos es un decreto en la voz del Eterno. Y cuando hay oído en la tierra, tiene que haber declaración para que tenga la activación. Amén. Entonces, qué importante, diga, porque la palabra shamar aparece en el hebreo antiguo, en Génesis capítulo 2, versículo 15, donde dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Diga, shamar significa guardar. Amén. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque es necesario que usted entienda que cuando a usted se le declara una palabra profética, usted debe de creerla, debe de militar en ella para que tenga cumplimiento. Pero la palabra por sí sola, diga, por sí sola, tiene el poder para preservar, para proteger. Por eso es necesario que la iglesia desarrolle un discernimiento, diga, un discernimiento al oír, porque no toda voz es Dios. Amén. Y tenemos que entender que vivimos en el tiempo del cumplimiento de Mateo 24. Y Mateo 24 dice que se levantarán falsos profetas. Amén. Entonces, es importante que meditemos esto. Diga, el discernimiento. Ponga su mano en el oído derecho y diga, dame discernimiento. Es más, póngalo en los dos oídos y diga, dame discernimiento. Sana mis oídos de cualquier sordera. En el nombre de Jesús. Diga, el discernimiento. Cuando usted recibe la palabra con discernimiento, usted se moviliza. Diga, yo me movilizo a orar, a interceder en acuerdo con lo que se ha declarado, a alabar, a adorar. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios está declarando algo que me va a hacer ir por el diseño y propósito de Dios. Diga, Satanás es un experto en cambiar la voz de Dios para que pase lo del huerto. Recuerde que espiritualmente usted está en un huerto, usted está en el segundo Adán, y la serpiente va a querer sacarte de tu huerto. Amén. Entonces, qué importante que usted entienda esto. ¿Por qué hay tanta apostasía hoy en día? ¿Por qué hay tanto espíritu de error, tantas herejías? ¿Por qué hay brujería metida en la iglesia? ¿Por qué hay carnalidad y perversión? Diga, ¿por qué hay legalismo, pecados por doquier en la iglesia?
Diga, por falta de discernimiento profético. Así que ore conmigo y diga, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo pido al Padre que tú me des discernimiento en mi oído para oír correctamente. Amén. Qué importante es entender. Amén. El número 20, diga, vamos para el año 23. Es que vamos a ver primero el número 20, luego el número 3, para ver qué nos dice por ahí. Amén. Diga, el número 20 representa en la palabra expectativa. ¿Por qué? Porque 20 largos años trabajó Jacob en la tierra de Labán. Diga, y en la tierra de Labán lo Labán. Amén. Pero Dios tenía un plan y lo aprendimos cuando vimos la proyección profética del nuevo año hebreo. ¿Se acuerda? Que Dios le iba a pagar con intereses, le iba a dar el triple de lo que le habían quitado. ¿Cuántos todavía están creyendo en esa palabra? Pero si usted la está creyendo, usted tiene que orar y confesar. Amén. Entonces vea qué lindo es el Señor, nos conecta con aquel mismo concepto. Profeta Mireya, diga, nos conecta. Y usted puede apuntar ahí Génesis 31 del verso 38 al 41. Amén. Donde se hace énfasis en que este hombre trabajó 20 largos años. Amén. Entonces el número 20, según la historia de Jacob, es el comienzo de un ciclo espiritual, un nuevo tiempo. Amén. Isaías 42, verso 9 dice, he aquí, ya sucedieron las cosas primeras. Ahora, diga, ahora os anuncio las cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo las anuncio. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver con el anuncio de Dios? De acuerdo a la expectación del número 20. Diga, un nuevo tiempo. Vuelva a ver a alguien, dígale, un nuevo tiempo. Un nuevo ciclo para tu vida. Diga, y en ese ciclo va a venir aceleración. Amén. En Jeremías 1, verso 12 dice la palabra, Jehová me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Vuelva a ver a alguien y dígale, Dios va a acelerar el proceso. Dígale, Dios va a acelerar el proceso. En la versión 1990 dice, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Vuelva a ver a alguien y sonríale y dígale, dice el Señor, que Él va a apresurar el cumplimiento de lo que a ti Él te ha dicho. Bueno, si hubiera alguien con discernimiento aquí en el oído, se alegraría. Diga, apresurar, vigilar, es la palabra hebrea shoket. Diga, significa cuando Dios de su eternidad interviene en el tiempo del hombre. Lo segundo que Dios quiere hacer es avance. Vuelva a ver a su hermano y dígale, usted pudiera estar mejor, sin vergüenza, solo peros, solo excusas.
Dígale, carebarro. Dígale, Adán, todo de barro. Dígale, usted pudiera estar mejor. Pero Dios quiere que usted avance. Diga, el segundo concepto de la palabra expectativa en el 20, avance. Ezequiel 1:12, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, y andaban, y cuando andaban no se volvían. Vuelva a ver a alguien y dígale, llegó el momento de avanzar, porque si hay expectativa y viene el avance, usted no va a quedar igual. En la Biblia para el pueblo dice, y avanzaban ellos de frente, iban donde los impulsaba el Espíritu y no se volvían atrás. ¿Sabe qué significa? Que el apresurar de Dios es para activar a la iglesia, a que la iglesia avance, impulsada por el Espíritu, a la vida del Espíritu. Avar es la palabra hebrea para avanzar, cruzar, viajar, caminar. Amén. Diga, da la idea de la sabiduría de las acciones de Dios, que siempre nos llevará a su propósito. Diga, el impulso del Espíritu es la unción interna que te va a provocar a ti a pagar el precio que Dios determinó para ti, para que tú alcances lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale, se acabaron las excusas. Carebarro. ¿Ah? Diga, el impulso secreto por el cual Dios mueve a sus ángeles cuando los ha designado y los envía a que cumplan una tarea específica. Diga, tercero, expansión del reino. Génesis 1:6, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Diga, cuando hay expansión, hay separación. Diga, la palabra expansión es la palabra kipurín, que significa cubiertas, cubrir, hacer expiación, reconciliar. Diga, habla de la separación del mundo. Diga, porque hay mucha gente que está pura carnita. Amén. Diga, pero el reino de Dios se mueve por el Espíritu. Y los siervos y siervas de Dios es por el Espíritu que se mueve. Entonces significa que todo aquello que es mundo, que es distracción, no hablemos tanto de pecado y del mundo, hablemos del mundo que a usted lo distrae, que le quita el tiempo de Dios. Porque usted no lo ha entendido, entiéndalo, su vida tiene un propósito. O usted vive el propósito de Dios o usted vive el suyo. El de Dios es como Él determina, el suyo es como a usted le parece. Amén. Entonces, qué importante es entender que estamos llegando a un tiempo, solo en el 20, de que hay aceleración, de que va a venir cumplimiento, pero Dios demanda separación. Vuelva a ver a alguien y dígale,
Qué importante es que usted tenga ese discernimiento para oír el día de hoy. Diga, el número 3 significa plenitud divina, perfección en testimonio. Diga, representa la triunidad. Diga, no Trinidad, triunidad, que es la manifestación del Dios esencia. Diga, el Dios esencia, increado. Diga, siempre ha existido. Él es el creador, el origen de todo. Y se manifiesta como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Diga, de esa manera se manifestó al pueblo de Israel en la Escritura y hoy se manifiesta a la iglesia. Diga, los 3 atributos de Dios por los cuales Él es conocido en la Escritura. Diga, omnisciencia, todo lo sabe. Omnipresencia, está en todo lugar. Omnipotencia, es todopoderoso. Amén. Existen 3 reinos materiales. Diga, el animal, no vuelva a ver al que está a la par, vegetal y mineral. Amén. Porque eso significa plenitud en la creación material. Diga, el Dios esencia, la sustancia primigenia, increada, se manifiesta como el Padre, el Abba, el Papito nuestro. El Dios, el Hijo, se manifiesta en el proceso de la humanidad, en su creación, en sus preencarnaciones, antes de nacer y ser Jesús de Nazaret. Diga, como el sacrificio, como el vencedor, como el Rey. Dios Espíritu Santo se manifiesta como el poder de la creación, el que se mueve, el que descendía, el que daba guianza, después el que llenó a Jesús y lo ayudó en su ministerio, el que se derramó para dar origen a la iglesia, el que hoy nos enseña, el que hoy nos guía, el que hoy quiere revelar lo que hay en el plan de Dios para este tiempo. Es por eso que cuando alguien se convierte hay que bautizarlo, y antes de dejarlo una hora ahí abajo para garantizar que muera el viejo hombre, Mateo 28:19 dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga, porque hay un misterio en el agua. Diga, el agua es el elemento que se usa en la creación. Amén. Entonces, cuando alguien se bautiza, diga, cuando alguien se bautiza, esa persona nace de nuevo, tiene una salvación completa. ¿Qué me está diciendo? Que si no me he bautizado tengo que bautizarme. Exacto. Amén. Diga, y curiosamente, diga, el agua tiene 3 estados. Puede estar líquida, gaseosa o sólida. Amén. Diga, es triarmónica. ¿Por qué? Porque es un elemento creacional. Pero eso se lo voy a explicar otro día.
Diga, en Mateo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Diga, ahí se nos relata las tentaciones que Jesús enfrentó antes, diga, antes de iniciar su ministerio. Diga, tentación del cuerpo, tentación al alma, tentación al espíritu. Diga, hay tres luces. Primera Timoteo 6:16 dice: y el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Diga, la primera es la luz inaccesible. Diga, es la luz donde habita Dios. Diga, es ese reflejo que en el espíritu algunos pueden ver. Es esa luz que viene cuando hay presencia de Dios. Amén. Amén. Pero en Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Diga, la luz del cosmos. Amén. Pero también dice en Génesis 1:16 que hizo dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara el día. Diga, la luz del sol o el cuerpo luminoso. Amén. Entonces, qué importante entender esto. Diga, en el tabernáculo de Moisés había una unidad con tres lugares o compartimientos. Diga, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Diga, el atrio representa el cuerpo. Diga, el cuerpo. Diga, la tierra, lo material. El lugar santo representa los cielos, el alma. Pero el lugar santísimo representa el cielo del Padre. Amén. Diga, y así el número 3 tiene mucha simbología poderosa. Amén. Diga, número 23. El número 23 deriva parte de su significado del hecho de que Adán y Eva produjeron 23 hijas, según el historiador del primer siglo, Josefo. Amén. Por eso hay que leer. Diga, es interesante aprender. Amén. En el Salmo 23, diga, es quizá el más conocido y popular de todos los salmos. El rey David, quien lo escribió, canta de la protección de Dios, de su guía, refrigerio, bendición abundante y promesa de vida eterna para los que lo aman. Amén. Diga, aquí hay un significado no muy bueno. Diga, el nombre Jezabel aparece 23 veces en la escritura. Amén. Así como el nombre María, madre de Jesús, aparece 19 veces en el Nuevo Testamento. Amén. En segunda de Timoteo, diga, que es una de las epístolas más personales escritas por el apóstol Pablo, se menciona 23 personas distintas, 20 de las cuales no se mencionan en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Amén. Diga, qué interesante lo que es el número 23. Amén. Pero ahora sí vamos con las palabras de profecía. Como usted sabe,
yo uso un escrito bíblico y luego le declaro lo que Dios me declaró. Amén. Números capítulo 26, versículo 62. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, como no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Póngame atención. El Espíritu del Señor me dijo en este versículo que este año 23 se activa una nueva generación de ministros. Que la generación del relevo entra en operación legal en este tiempo. Por lo tanto, yo declaro que en esta casa, Gloria del Nuevo Pacto, se activa ese poder del año 23 para que se levante una nueva generación de ministerio en esta casa. ¿Cuántos lo reciben? Segunda palabra, Jueces capítulo 10, versículo 1. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Juzgó a Israel durante 23 años y murió y fue sepultado. Póngame atención. El Señor me dijo que la autoridad de los jueces va a entrar en operación. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende la autoridad que Cristo delegó. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque se supone que el que hace ese tipo de declaración está siendo dirigido por el Espíritu Santo. El Señor me dijo, mucho tiempo la iglesia se ha adormecido, pero en el año 23 voy a enviar la unción de los jueces para que se active la batalla espiritual. Viene tiempo donde vamos a tener una batalla de declaración y decretos, porque usted ha orado, usted ha gemido, usted ha declarado, pero ahora viene la unción para decretar. Porque lo que un juez decreta bajo la guianza del Espíritu Santo se alinea al plan, al diseño y al propósito y se cumple. Santo el Señor. ¿Cuántos lo creen? La tercera palabra, Segunda de Reyes 23:31. Y de 23 años era Joás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme todos los pecados de sus padres habían hecho. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Que en el año 23 se levanta una nueva generación, pero va a venir una generación de apostasía como no la ha habido antes. Va a venir una generación de adulterio espiritual, de prostitución espiritual, donde se seguirá contaminando la casa del Señor. Así que prepárese para ver las peores noticias en el mundo cristiano. Si usted cree que lo que usted ha visto
es lo último, ¿no? Prepárese para ver un nuevo tipo de ministerio con las nuevas traducciones de Biblia, donde han anulado el pecado, donde han anulado los pecados de género sexual, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Prepárese para la hora de apostasía que viene como nunca antes ha habido, y por eso es que usted tiene que estar rendido a los pies del Señor para que no sea arrastrado. Esa no se la desato a usted, pero la tengo que declarar. Amén. En Primera de Crónicas 2:22 dice: y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en Galaad. Diga, viene un tiempo de posesión de territorios. Yo le estoy diciendo a usted y a todo el que vea este video que el año 2023 es un año de posesión en territorios. Es el tiempo en que Dios nos posiciona en los lugares que Él nos quiere dar. Es el tiempo del avance, es el tiempo de posicionamiento para llevar a cabo la labor de gobierno. Amén. Amén. Por lo tanto, usted va a declarar que es el tiempo en que usted se va a posicionar de lo suyo territorialmente. Que Dios le dé a usted lo que usted está necesitando, lo suyo. Amén. Quinta palabra. Libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero de Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua, y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y lo envió las cartas por medio de los correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Verso 11, que el rey daba facultad a los judíos para que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y sus niños y sus mujeres y sus bienes. Póngame atención. El Señor me dijo que este año 23 es un año de mayor guerra espiritual. Pero hay decretos que el rey ya ha sellado para que tú puedas pelear por tu territorio, por lo que es tuyo, por tu familia. ¿Cuántos entienden? Vuelva a ver a su hermano y sonríale y dígale: es tiempo de guerra. Dígale: no es tiempo de perder el tiempo. ¿Por qué? Porque la guerra que viene va a ser bajo los decretos del Rey de Reyes, y va a traer liberación, salvación, restauración y sanidad en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8. No forniquemos,
como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 hombres. Amén. Pablo le advierte a los cristianos que no codicien cosas malas, que no sean idólatras, que no practiquen pecados sexuales, para que no sea el destino que en la sombra profética le sucedió al pueblo de Israel. Diga, cuando vino la ira de Dios, diga, en un solo día, Dios santificó a su pueblo y juzgó 23,000 hombres. El Señor me dijo, año 23, el juicio comienza por casa. Diga, todo aquello que es oculto y vergonzoso, que es falso, va a ser exhibido, va a ser juzgado. Este año Dios sacará a la luz, y si no hay arrepentimiento genuino, muchos serán removidos del ministerio. Muchos en el pueblo de Dios en este año van a tener la oportunidad del arrepentimiento, porque el Espíritu Santo va a moverse en convicción. Pero si alguien no quiere arrepentirse, diga, será juzgado. Amén. Y en Números 25 se nos narra la historia de por qué Pablo habla que en un solo día murieron 23,000. Y se nos dice en el verso 7, cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación, tomando una lanza en su mano, y fue tras el hombre de Israel, y entró en la alcoba, y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la plaga entre los hijos de Israel, y murieron por la plaga, aquí dice 24,000. Amén. Diga, el nombre Finés, que es el hijo de Eleazar, el nieto, diga, el nieto de Aarón, diga, el próximo sacerdote. Diga, Finés, al ver el pecado sexual de Israel y la vergüenza de cómo en el tabernáculo de reunión llegó un hombre con una mujer pagana embarazada, y salió y se fue a tener relaciones con ella. Diga, Finés, con el celo de Jehová. Diga, con el celo de Jehová los persiguió y los halló donde estaban teniendo relaciones, y con una lanza los traspasó a los tres, al hombre de Judá, a la mujer de Moab y al niño que estaba en el vientre. El nombre Finés significa oráculo. Diga, profecía. Un oráculo es una profecía. Amén. Entonces el Espíritu del Señor me habló y me dijo, el año 23 traigo a mi iglesia la unción del celo en el sacerdocio, la unción del celo por la santidad de Dios. Y lo más tremendo es que como Finés significa profecía, oráculo, no es
aquella persona religiosa persiguiendo a todo lo que no entiende, sino es el poder de la declaración profética, declarando juicio en circunstancias y situaciones que ya no pueden ser toleradas en la casa de Dios. Bueno, hay algunos no dicen nada aquí. ¿Sabe por qué algunos no dicen nada? Porque si le cae la unción del celo, va a tener que ordenarse en muchas cosas. Diga, la casa de Dios es un lugar que se debe respetar. No es el lugar de entretenimiento, es el lugar de formación. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren que les caiga eso? Algunos parecieran que no quieren. Diga, en el hebreo bíblico, la geometría es letra, es número y tiene un significado triarmónico específico. Diga, la palabra, diga, el número 23 es la letra K, 20, unida a la letra Gimel, 3. Amén. Amén. Diga, K significa la mano de Dios, la obra de Dios y la abundancia de Dios. La letra Gimel significa plenitud de triunidad, resurrección. Amén. Diga, 20 más 1, 21. Diga, el número 23 tiene un concepto, porque el número 21 significa resurrección. Diga, resurrección. ¿Por qué? Porque 21 es 3 veces 7. Y 7 es el número de los espíritus de Dios que estuvieron en Jesús de Nazaret. Amén. Y sabe que oía a uno de mis maestros enseñar acerca del espíritu, de los 7 espíritus de Dios. Y yo me gozaba viendo la prédica, porque yo estoy haciendo una prédica que se llama los antiespíritus, lo que se levanta contra los 7 espíritus de Dios que son depositados en la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo no me iba yo a gozar si estaba viendo a uno de mis maestros preferidos, de los que más han edificado mi vida, hablando acerca de eso? Pero lo que más me gocé es que no escuché que dijera algo como lo que yo estoy haciendo. Me gocé porque digo, voy en la línea. ¿Por qué? Porque cuando venga la gloria postrera que está a la vuelta de la esquina, el don del Espíritu Santo, los 9 preciosos dones del Espíritu Santo, diga, son el nivel en que ha estado la iglesia. Pero como les prediqué hace tiempo atrás y les impartí hace tiempo atrás, cuando venga el avivamiento, son los 7 espíritus de Dios los que se van a mover a través de una iglesia madura, gloriosa, poderosa, que manifiesta el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Amén. Diga, entonces vamos a elaborar un decreto con el pensamiento del número 23, que es el año que vamos. Amén. Póngase de pie. Y levante sus manos. Y cuando yo termine de declarar esto y sople, un manto de unción va a venir sobre usted. De hecho, ya está.
Por eso comencé a hablar en lenguas cuando pasé, porque desde que estaban adorando mi amada esposa y Carlita, yo pude ver ese manto. Y es un manto de unción que el Señor tiene para los que estamos aquí, pero también tiene para los que vean esta transmisión, si lo creen, y los que vean esta prédica en el canal. En la autoridad legal del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, decreto sobre tu vida que el año 2023 es el ciclo donde la mano de Dios obra poderosa y abundantemente en tu vida. Decreto que el año 2023 es el ciclo donde una plenitud en operación de la triarmonía, el Padre trayendo revelación de su plan eterno, el Hijo reinando, trayendo manifestación de gobierno a tu vida, y el Espíritu Santo manifestando el poder de la resurrección, se mueven a través de ti para que tú seas el instrumento que Dios use para avivar a los que están adormecidos, para salvar a los que están perdidos, para libertar a los que están cautivos, para sanar a los que están enfermos. En el poderoso nombre de Jesús, sea establecido ante los cielos, ante el trono del Padre, sea establecido en la tierra ante esta congregación, y aún en los inframundos se escuche esta voz, porque no es la voz de un hombre, del eterno Dios lo escuché. Y por eso es un decreto irreversible en el nombre de Jesús. Levante sus manos, porque las palabras proféticas y este decreto vienen como un manto de unción sobre usted ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Ahí está.